Cantamos recién es rey y podemos decir a eso, gloria a Dios, así es rey, Él gobierna sobre todas las cosas, pero también debe gobernar sobre nuestro corazón, hermanos. Él gobierna y hace lo que le place, así es, pero también debe gobernar nuestro corazón. Y es lo que estamos viendo. Si Él gobierna nuestro corazón, podemos andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu, seguir una línea. La línea que Él traza en nuestras vidas. Obedientes a su palabra, recibiéndola con mansedumbre. No siendo solo oidores olvidadizos. Qué versículo tan conocido, tan predicado y tan repetido. Ser hacedores de la palabra. No oidores olvidadizos. Y eso es lo que quiere Dios de su pueblo. No sé si recuerdan la predicación anterior, hablábamos de que no hay que ser un experto en botánica para darse que esa planta es falsa. La tocamos, la vemos, a la distancia podemos ver que no es verdadera, que es artificial. Bueno, no debería pasar mucho tiempo cuando alguien está con nosotros, cuando nos ve como hablamos, como nos ve lo que sentimos, cuando nos ve lo que expresamos con la cara, cuando nos ve en todo nuestro ser, no debe pasar mucho tiempo que se dé cuenta de que somos hijos de Dios, de que andamos en el Espíritu, de que marcamos la diferencia. El título del mensaje es un reflejo de Cristo. Y eso es lo que debemos ser. Buscaba en el diccionario esta palabra, reflejo. Una de las definiciones es la capacidad que tiene alguien de reaccionar rápidamente. Hablando del reflejo motriz. ¿Se nos va a caer algo en la cabeza? Reflejo. Estamos sentados, se nos cae el vaso de agua. Reflejo motriz. No tardamos en reaccionar. Otra definición de reflejo es la imagen de algo que se repite. Y enseguida podemos pensar cuando nos paramos frente al espejo. La imagen de algo que se repite. Llevándolo al plano espiritual es lo que quiere Dios de nosotros. Reaccionemos rápidamente, no con nuestro temperamento, no con nuestra ira, no como reaccionaba el viejo hombre, sino conforme al Espíritu de Dios que mora en nosotros. Con este fruto que vamos a ver hoy. Manso. No rápido en airearse, ni en responder. Manso. Y quiere que reflejemos, como ese espejo refleja nuestra imagen, a Él, su carácter. No ser manso, estimados, deshonra el Evangelio. El Señor dijo, aprended de mí. No es una opción, es algo que debemos hacer. Ser mansos y humildes. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Si no, el Señor hubiese dicho, aprended de mí que soy manso y humilde. Pero Él sabe que el problema está en nuestros corazones. Y Él lo sabe bien porque tuvo un corazón, sin dejar de ser Dios. Experimentó todas las dificultades, adversidades que nosotros podemos experimentar. Por eso Él dice, ser manso y humilde de corazón. Del corazón del hombre salen. Y no necesariamente de los que no tienen a Cristo. Del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios. Hombres de Dios caen en adulterio. Que Dios nos libre, hermanos. Del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las divisiones, las enemistades, los pleitos, la falta de perdón y podemos hacer una lista. Pero tenemos al Espíritu Santo, si has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador, te has arrepentido de tus pecados. Él fue fiel en mandar lo que prometió, uno igual a Jesús, un consolador para que esté dentro de nosotros hasta que Él venga. Mansedumbre, hermano, está profundamente relacionado con la humildad. La definición bíblica, y es lo primero que vamos a ver, habla de dulzura.
Alguien manso es alguien dulce, benigno, paciente. No es debilidad ni cobardía. Por allí, viendo otras predicaciones que también usamos, decía un predicador, no es ser mensos, no es ser tontos la mansedumbre, para nada. En el mundo es ser tonto, sino que es fortaleza espiritual. Allí somos fuertes, cuando soportamos el agravio. Es un corazón que está dispuesto a hacer el bien aunque lo golpeen. Y piensen en Cristo. Es un corazón humilde, manso, aun cuando tiene el poder y el derecho de responder el agravio. Aun cuando tiene el derecho y todo el poder, la justicia, la verdad de responder el agravio, no lo hace. Permanece callado. Es no tener apuros, es no estar quejoso, ni desilusionado por el otro. Nos aireamos cuando nos desilusiona otro, cuando nos ofende, cuando nos agrede. Es no esperar nada. Es no maravillarme en el sentido negativo. Mirá lo que hizo. No es maravillarme en el sentido negativo de mirá lo que me hace sentir, mirá lo que me dice. Es estar en descanso, lleno del Espíritu Santo, aun cuando me abofeteen, me escupan en la cara. Cristo. Es ser como Cristo. El primer punto del mensaje es que para ser bienaventurados debemos nacer de nuevo. Y muchos de acá sé que han experimentado este gozo, esta bienaventuranza. Bienaventurados, dice la palabra de Dios, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que están tristes, porque de ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. La mansedumbre, estimado, es una virtud, una cualidad que no está en el ser humano. No estamos hablando de un temperamento calmo, introvertido. Eso no es la mansedumbre bíblica. Eso es un temperamento. Hay gente tranquila. Hay gente que parece tranquila, pero por dentro está prendida a fuego. Como decimos acá, de mecha corta, en cualquier momento explota. Es una virtud que proviene de Dios. Y el ejemplo es Cristo. Debemos nacer de nuevo. El ser humano necesita no solo una reforma moral. Hace esto, no hagas aquello, deja de hacer esto. No, una reforma espiritual. Necesita que Dios cambie su corazón. Necesita arrepentimiento y fe en Cristo. Un rescate que lo saque de la esclavitud del pecado, de ese estado de condenación donde Dios está airado contra él, y que pase a través de la fe y arrepentimiento al otro estado. Hijo de Dios, libre de la culpa. Que Dios lo ve y ve la justicia de Cristo. Las bienaventuranzas, hermanos, en este capítulo están en orden. No se puede ser manso sin antes no llorar y entristecerse por el pecado. Están en orden. Primero, tenés que estar en bancarrota espiritual. Mirarte a ese espejo que antes que creas en Jesucristo refleja la basura que sos, lo impío que sos. Y el espejo que te tenés que mirar no es tu vecino, no es tu marido, no es tu esposa. El espejo que te tenés que mirar es la palabra de Dios, donde está Cristo. Donde Él manda a todos a arrepentirse y creer en Él. Y ese es un arrepentimiento, es una tristeza que dice la palabra de Dios que no hay que arrepentirse, que proviene del Espíritu Santo. Sin la obra de Dios, de la salvación y el Espíritu Santo morando en el creyente, nadie puede ser manso como manda Dios. Ahora, para entender un poco más
tenemos que ir al inicio. Cuando Dios creó todas las cosas que existe, también creó al hombre y lo creó a imagen de Dios, recto, santo. Era manso hasta que cayó en pecado y un hermano mató al otro. Hasta eso somos capaces de hacer. Esto no quiere decir que hemos perdido, que el ser humano ha perdido la imagen de Dios, sino que está corrompida por el pecado. Está absolutamente desfigurada por el pecado, por la entrada del pecado al mundo. Y no solo no podemos ser mansos y humildes de corazón, sino, si no nacés de nuevo, no puedes darle la gloria a Dios como se merece. Es por eso, estimados, que para restaurar esa imagen, para restaurar el corazón del pecador, la única forma es el Evangelio. Y vemos en el Nuevo Testamento y nos permite entender que una vez que vemos esa bancarrota espiritual, que lloramos por nuestros pecados, vemos lo malo e impío que somos, nos arrepentimos, Dios nos da la fe para arrepentirnos, para creer, viene a nosotros a morar el Espíritu Santo y tenemos una nueva naturaleza que antes estaba totalmente corrompida. Y es a partir de allí, de ese nuevo nacimiento, que somos nueva criatura y que dice la palabra de Dios, que no solo nos predestinó de antemano, no solo nos salvó de antemano, sino que lo hizo para ser conforme a la imagen de su Hijo. Y una de las formas que somos conforme a la imagen de su Hijo es lo que vamos a ver hoy, siendo mansos. Ahora, obviamente, estimados, que para ser mansos no tenemos que mirar al hermano, no tenemos que mirar a nuestro pariente, ni al más manso que nosotros podamos creer, sino a Cristo. Él es el ejemplo. Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Para ser mansos debemos aprender de Jesús. Ahora, ¿qué lo hacía a Jesús manso y humilde de corazón? ¿Qué lo hacía a Él? Bueno, Él dijo en Mateo 11, 28 al 30, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Charles Spurgeon, respecto a este texto, dijo, si venimos a la escuela de Cristo, podríamos decir, si hoy estamos aquí escuchando la palabra para ser hacedores y no solamente oidores, si venimos a la escuela de Cristo, Él nos enseñará la más difíciles de todas las lecciones, ser mansos y humildes de corazón. Lección que no queremos aprender, porque creemos que somos mansos y humildes. Y amados hermanos, este es con el único espíritu que el hombre puede aprender, siendo manso y humilde. Este es con el único espíritu que el hombre puede aprender, recibir la palabra. Y de allí todo lo demás, ser como Cristo, perdonar como Cristo perdonó, paciente como Cristo perdonó. Todo lo que vimos, el fruto de Dios manifestándose en nosotros. No debemos venir con nuestros corazones y cabeza en alto con orgullo, porque ahí va a ser imposible que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón. El Señor Jesús dijo, venid a mí todos los que están cargados y trabajados y yo os haré descansar. Vemos primero una invitación de Jesús a ir a Él. En Él encontramos reposo, consuelo. Ahora esto, si lo creemos y lo ponemos en práctica, obviamente que es de bendición para nosotros, ir a Él. Y no solo ir a Él cuando estamos cargados y cansados
por el trabajo, por la presión familiar. Podemos estar cansados, cargados y trabajados por los hijos, la crianza. Podemos estar cansados, agobiados, porque nuestra esposa, nuestro esposo no es salvo, por una enemistad en la familia, por un problema matrimonial. Muchas cosas nos pueden hacer estar cargados y cansados. Pero el punto principal es que el hombre está cargado y cansado y Dios pide que vayan a Él, a Cristo, es el pecado. La mayor carga que el hombre no se puede sacar es el pecado. Y la única forma es yendo a Cristo. Para salvación y para santificación. Ahora, viendo este versículo, vamos a ver que hablando más grande o viéndolo macro, manso y humilde era Jesús porque cumplía la voluntad de su Padre. Lo que le hacía manso y humilde a Jesús era que Él cumplía la voluntad de su Padre sin peros. Sometimiento a su Padre. Y lo vemos a este Cristo manso y humilde, ya predestinado, profetizado en el Antiguo Testamento. Lo mostraba como ese cordero, manso y humilde, que no abrió su boca. Y antes pensamos en la definición de mansedumbre, pensando en Cristo. Ahora vamos a ver en Cristo su mansedumbre y quiero que pensemos en nosotros. Si somos algo así. Isaías 42:1 dice aquí, mi siervo. Yo lo sostendré, dice Jehová, mi escogido. ¿Podemos ser siervos de Dios? Sí, de hecho lo tenemos que ser. Él nos compró. Si has creído en Jesucristo como tu Salvador, ¿eres escogido de Dios? Sí. Él te escogió de antes de la fundación del mundo. Dice Jehová, hablando de Cristo, en el cual se complace mi alma. ¿Podemos complacer a Dios? Sí. Hoy veíamos a un Dios celoso que no acepta que nuestro corazón se incline a otros dioses y que le demos solo la gloria a Él. He puesto mi espíritu sobre Él. Ha puesto el espíritu sobre Cristo y sobre nosotros también, el Espíritu de Dios. No clamará, ni alzará, ni hará oír su voz en las calles. Hablando de su mansedumbre, no que no iba a predicar, no que no iba a reprender, sino hablando de su corazón. Compasivo, lleno de gracia. Actuó humildemente, manso sin pretensiones, conociendo la fragilidad y la debilidad del hombre. Por eso Él dice, venid a mí. Porque Él conoce la fragilidad y la debilidad del hombre. Para ir a Dios es incapaz. Y para ser humilde. Isaías 53:7, angustiado Él y afligido. Sí, lo leímos un montón de veces, pero es para que lo imitemos. No es solo para que nos maravillemos, es para que lo imitemos. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cristo, el Cordero de Dios, en otras palabras, se ofreció voluntariamente. Eso fue lo que hizo. Él sabía que iba a ir a la cruz. Pero dice la Escritura que yo, dice, tengo el poder para poner mi vida y para sacarla. Se ofreció voluntariamente, sacrificio por el pecado, para que nosotros, ¿se has creído en Jesucristo? Que lo menospreciábamos, que estábamos ajenos a Él, que estábamos llenos de ídolos, fuéramos sanados y rescatados. Estimados, estaba libre de pecado. Libre del pecado que todos nosotros heredamos. Rebelión, ira. Él predicaba, no gritaba. Y podemos usar el ejemplo que muchas veces lo usamos,
Pero pateó la mesa de los vendedores en el templo. Sí, pero él era Dios. Airaos, pero no pequéis. Y a veces usamos ese texto para justificar nuestro enojo y nuestra ira. No nos comparemos con Cristo, hermano. Simplemente intentemos parecernos. Cuando se encuentran con una mujer, el Señor samaritana, pecadora, en el pozo de agua le ofrece agua viva. Eso es mansedumbre. No la juzga, no la aparta. Ella cree y por su testimonio muchos otros creen. El hombre manso trata al otro mejor de lo que merece. Porque recuerda cómo fue tratado por Cristo. Era manso en cómo enseñaba, en cómo exhortaba. No lo hacía como los fariseos, desde la soberbia. Era manso en eso también. A veces exhortamos y decimos que es con amor, pero es con orgullo. Es señalando, no teniendo en cuenta que podemos caer en lo mismo. No con amor. Mira, hermano, no es por ahí, como se dice ahora. Con amor, con mansedumbre. Es muy distinto, estimados, cuando vamos a alguien así, que enojado. No, porque esto, porque aquello. No digo que no exhortemos, no digo que no debemos ser firmes. No estoy diciendo eso. Entiendan el punto. Mansedumbre, amor, humildad. Enseñaba en las sinagogas, la gente se enfureció y por eso lo quieren tirar de un monte. ¿Qué hizo el Señor? Permaneció en silencio. No confundamos tampoco mansedumbre con debilidad. Incluso cuando podía y tenía el poder y la autoridad para evitar cualquier situación adversa, dolorosa y humillante, no lo hizo. Y no podemos decir que Cristo fue un cobarde o un débil. Por supuesto que no. Porque para ser manso hay que tener fortaleza espiritual que viene de Dios. Jesús con tan solo una palabra, estimados, podría haber hecho caer fuego del cielo contra los pecadores. Cuando lo vinieron a apresar injustamente, fue con determinación y firmeza, manso y humilde. Él tenía miles de ángeles que podían venir a defenderlo, descender del cielo y defenderlo. Permaneció manso. ¿Y saben para qué? Para beneficio de su pueblo. Para eso. Mostró su mansedumbre en su venida, en soportar la maldad que lo rodeaba, el pecado, recibir las injurias. Cuando lo acusaban de expulsar demonios en nombre del diablo, de Belcebú. En sus últimas horas soportó, imagínense, la espera a ir a la cruz. Nosotros no podemos esperar 5 minutos en el médico, que nos airamos. Soportó la espera para ir a la cruz, la crucifixión. En un acontecimiento, Pedro corta la oreja de un soldado, contrario a la mansedumbre. Él pone su mano y lo sana. Porque la mansedumbre, estimados, restaura. Una exhortación con mansedumbre restaura. Y la palabra restaurar es enmendar, poner en orden, pero con mansedumbre. Es el medio para apaciguar el caos muchas veces. Entre dos personas, entre una familia, en la iglesia. Es el medio para evitar las enemistades. Piensa en una discusión. Cuando va elevando el tono, las palabras ásperas, los gestos, el corazón que el otro no puede ver, pero muchas veces sale a la luz. La mansedumbre te permite pensar para hablar
lógicamente y suave. Pero si está lleno del Espíritu Santo. Le decían a Cristo, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Y claro que podía salvarse a sí mismo, pero decidió quedarse. Para que todos los cargados por sus pecados y cansados, incapacitados de salvarse por sus buenas obras, por cumplir la ley que los fariseos le imponían, fueran a Él en fe y arrepentimiento. ¿Y saben qué hizo Él? No los echó fuera. Si vas a Él, no con tus obras, sino arrepentido, en fe en Jesucristo, Él no te echa fuera. Porque Él dijo, venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, y yo haré descansar. Es un descanso del alma, es un descanso de estar ya no más enemistado con Dios. El Padre exaltó la mansedumbre durante su primera venida. Aquí mi Hijo, quien me complace, en quien tengo complacencia. Hoy está sentado a la diestra de Dios, esperando regresar. Y nosotros esperando su regreso. Donde ya no será visto sobre un pollino, sino que su venida será visible también, así como fue su ascensión al cielo. Como su ascensión al cielo fue vista, así verá su venida. Pero cuando este evento glorioso se lleve a cabo, no vendrá manso y humilde, vendrá como juez. Recompensará a su pueblo, sí, pero el que no ha nacido de nuevo, al impío, para ellos el regreso, estimado, será un tiempo de horror, de desesperación sin fin en el infierno. Cristo vendrá como juez y juzgará a su pueblo. ¿Y saben qué va a ser? La mansedumbre, si es que está en nosotros y ha estado en lo largo de nuestra vida, para Él oro, plata y piedras preciosas, como otras obras. Pensamos en oro, plata y piedras preciosas solamente en obras de dar. No, la mansedumbre es oro y plata y piedra preciosa para Dios. Un corazón manso, que vivió una vida mansa, que mostró a Cristo, que reflejó a Cristo, para Él es oro, plata y piedras preciosas, y para nosotros recompensa. Ahora, obviamente, el manso imita a su Señor. Y puede, porque tiene al Espíritu Santo morando dentro de él. Un cristiano bajo el dominio del Espíritu Santo, obviamente que va a tener obstáculos, por eso te puso en esta iglesia. A partir de que pasaste la puerta de entrada, ya dejó de ser la iglesia perfecta, te aviso por las dudas. Y te pone acá para perfeccionarte, para conformarte no al mundo, sino a Cristo. El Señor quiere y puede, pero tenemos que estar bajo el dominio, la guía del Espíritu Santo, en comunión con Él, en su palabra, de verdad. Hablamos de los medios de gracia, la palabra de Dios, la oración, la cena del Señor. Generalmente esta predicación la tenemos el día de la cena, donde podemos examinar nuestro corazón, pero hoy también debemos examinar nuestro corazón. De verdad, una intimidad verdadera con el Señor, con su palabra, encerrándonos en nuestras piezas, buscando un lugar calmo, sin celular, sin televisor, sin trabajo, buscando a Dios de verdad. Es la única forma. Después podemos hablar, podemos tener la mejor teología, pero Dios usa cosas santas y sagradas para que Él se muestre y refleje su obra en nosotros. El hombre manso, todo lo que Dios dice, lo quiere. Se muere por hacerlo. ¿Por qué? Quiere obedecerle. Efesios 4, 1, 3 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre,
¿Cómo? Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. La mansedumbre es un requisito para vivir una vida digna de nuestro llamado. En otras palabras está diciendo Pablo. Y cuando habla de algo digno, habla de algo que tiene que tener el mismo peso que el Evangelio. Como vivimos nosotros, debe tener el mismo peso que el Evangelio. Debe ser digno del Evangelio. Y una cosa digna que glorifica a Dios y muestra el Evangelio que somos nueva criatura es la mansedumbre. Entre otras cosas que tienen que estar de este lado de la balanza para equiparar la obra de gracia de Dios. De un lado de la balanza está el Evangelio, la salvación, el sacrificio de Cristo, eso pesa, y del otro lado están estas cualidades que dice Pablo, humildad, mansedumbre. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ruega que nuestra conducta refleje a lo que fuimos llamados. Fuimos llamados de las tinieblas a la luz, a ser, entre otras cosas, mansos y humildes de corazón. La humildad tiene que ver también con el concepto y la definición que tenemos de nosotros mismos. Qué difícil es describirse a uno, lo malo. Qué difícil es cuando te preguntan, ¿cuál es tu defecto? Pero real. A veces me enojo y parece que no tenemos más. Pero hay un montón de defectos, de cosas que debemos cambiar, que no glorifican a Cristo. Y la única forma que lo podamos ver es ir al espejo. Esto nos muestra cómo somos de verdad, no como nosotros creemos o pensamos. La humildad tiene que ver con eso, cómo nos consideramos a nosotros mismos. Un cristiano manso, estimados, no habla con dureza. No habla con dureza acompañada de orgullo. Puede ser duro, porque la verdad es dura muchas veces, pero habla con amor. Estimando al otro como superior a uno mismo, sabiendo que puede estar exactamente en la misma situación o peor. El que piense estar firme, mire que no caiga, dice el Señor. Un cristiano manso es sumiso, a menudo renuncia y ahora pensamos en Cristo. Y obviamente para que obre en nosotros, renuncia a lo que considera que podría ser legítima defensa para él. En cualquier ámbito, en cualquier aspecto. Muchas veces renuncia a lo que podría ser para él legítima defensa. Y otra vez, ten cuidado cuando tomes el ejemplo de Cristo para refutar, para mostrar tu enojo. Él era Dios. En las relaciones, el manso pasa por alto la ofensa. Busca ser el hermano entre los hermanos, para gloria de Dios, desempeñando cualquier servicio, cualquiera, para la familia de la fe. Visible o anónimo, no importa, pero es para la gloria de Dios. Son mansos ya sea para ofender, hasta en eso es manso. No sabe que no quiere ofender, es controlado, controla su temperamento. Es controlado por el Espíritu Santo. Y al ser ofendido, tolera, tiene paciencia, perdona 70 veces 7 por día. De hecho, no sienten que se le hayan ofendido. ¿Vieron que hay gente que parece que, ¿no viste lo que te dijo? No importa, y no es que es un desprecio, no le importa, está lleno del Señor. Ya lo perdonó. Ya lo perdonó. No hace falta ir a aclarar. Y otra vez, no digo que no aclaremos si pecó mi hermano contra mí. No estoy hablando de eso, estoy hablando de ser manso.
Podemos confrontarnos, podemos exhortarnos, hay que corregir el pecado. No estoy hablando de eso, hermano, estoy hablando de ser mansos. Ni ellos necesitan algún perdón. Me tiene que perdonar. Obviamente el Señor manda a perdonarnos unos a otros y debemos ponerlo en práctica lleno del Espíritu Santo. Hermano, perdón, aun cuando el hermano ni siquiera se dio cuenta que yo me enojé o le ofendí, pero voy y le pido perdón. Pero el manso no necesita de ningún perdón. No son rencorosas. Toman el agravio como un simple error. Sí que puede ser pecado, pero se consideran ellos mismos. No son tontos, son mansos. Ahora después están a los que al más mínimo y sencillo comentario o acción hieren sus sentimientos. Y llegan al punto de engendrar en su corazón una raíz de amargura para no perdonar como Dios los perdonó en Cristo Jesús. Hermanos, soportemos las cargas de cada uno. Eso es mansedumbre. Con paciencia en amor, cuidándonos, diligentes en guardar la unidad de la iglesia en pro del cuerpo de Cristo. Pero eso se cultiva, la humildad y la mansedumbre, solo con la semilla de la palabra de Dios. Para ir terminando, Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois hijos de Dios, vosotros que sois espirituales, no orgullosos ni soberbios, o se creen superiores o más santos, restaurad al tal, que puede ser tú otro día, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Obviamente que Dios es sabio, por eso nos da este versículo. Engloba todo. Mansedumbre, considerarnos a nosotros mismos. Si alguno es sorprendido en una falta, y obviamente que faltamos al hermano, faltamos a la verdad, faltamos a darle la gloria a Dios como se merece, pero no vamos con orgullo, con soberbia, sino con humildad y mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos. Necesitamos llegar a ver la necesidad de esta cualidad, de esta virtud, que es santidad. Necesitamos ver lo irritables y orgullosos que somos, lo incapaces que somos de llegar a ser como Cristo, de reflejar a Cristo. El Señor dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Y nada es todo lo que quieras hacer para darle la gloria a Dios, separado de Él, no lo vas a poder hacer, nada. Pero queremos ir a exhortar a un hermano antes de orar y pedir mansedumbre. Queremos sacar la espada antes de estar en la semana de comunión con el Señor. Ahora, la inclinación natural, estimado, es compararme con mi hermano. No. La comparación es con Cristo, porque Él dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y es la única vez en la Escritura que dice, aprended de mí. Que aún clavado en la cruz, estimado, no emitió palabras. Lo único que dijo fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es mansedumbre. Exhortaciones finales, hermano. Seguramente todos lo han hecho, lo hemos hecho aquí, de marcar en la Biblia con un fibrón, flúor, un marcador, cosas que impactaban en nuestro corazón. Recuerdo primeros versículos que leí apenas fui salvo. Te mando que te esfuerces y seas valiente. Y lo marcaba. Y así muchos. Bueno, marquemos con flúor esto, hermano. En la Biblia y que Dios lo marque en nuestro corazón. Sé manso y humilde de corazón. Que el Espíritu Santo hoy deje un sello en nuestro corazón.
Siempre decimos que no seamos oidores de la palabra solamente, sino hacedores. Que en la semana el Señor guarde estas cosas, pero que oremos de verdad, hermano. Que de verdad lo queramos, que de verdad queramos marcar la diferencia. Reflejar a Cristo. En nuestro matrimonio, en el trabajo, en la familia, en la iglesia, en todos lados. Una cualidad por la que no oramos. Como iglesia empecemos a orar por esto también. Parece que no es deseada por el creyente. ¿Quién de nosotros ha orado alguna vez por la gracia de la mansedumbre? Sabiendo que la mansedumbre te lleva a no enojarte, no ser iracundo, a perdonar como Cristo perdonó, a soportarnos unos a otros, a exhortarnos con amor. Para los que no tienen a Cristo, ven a Cristo. Así como estás, cargado con todos tus pecados, con todas tus maldades, en Él hay perdón. Lo que no te deja ir a Él es tu orgullo, que no te ves malo, pecador. Lo que no te deja ir a Él no es tu fatiga emocional, ni tu trabajo, sino tus pecados. Hermanos, evaluemos nuestro día a día. ¿Qué imagen reflejas? ¿En comportamiento? ¿En gestos? ¿En palabras? ¿En pensamientos? El Señor ve nuestro corazón también. ¿Qué imagen reflejas? ¿A quién te buscas parecer? Que la mansedumbre sea en todo lugar olor fragante a Dios, testimonio del poder transformador del Evangelio. Y no olvidemos que no es debilidad, sino fuerza bajo control, guiada por el Espíritu Santo. No sé por lo que estás pasando, no sé cómo fue tu semana realmente, pero aprendamos a someternos como lo hizo Cristo a la voluntad de Dios, con mansedumbre, confiando en su soberanía y amor. No seamos cristianos que profesan a Cristo, esos cristianos que son duros y repelentes, cristianos off, le digo yo. No te querés ni acercar, porque no te escuchan, no acuden, ellos tampoco a otros, porque no son mansos, son orgullosos, no son humildes. Nadie puede ir a ese hermano cargado por un pecado, por una enfermedad, un problema económico, matrimonial, porque le echamos fuera. No somos como Cristo, que dijo, venid a mí, los que estáis cargados y cansados. Seamos cristianos mansos y humildes para compartir, estimados, nuestras cargas con los demás también y no solo con Cristo. Que el Señor les bendiga, hermanos.